instrumento para que tu palabra corre sea glorificada. Inspíralo con la unción de tu Espíritu Santo, la autoridad, Señor, aleluya. Que algo pase hoy en la vida de alguien, Señor. Un milagro, que alguien sea sano, sea libre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis queridos hermanos, amigos, jóvenes. Les saludo a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Les felicito. Quiero saludar a todos, a los nuevos bautizados también. Ya ese yo le mando él. Dios sabe las cosas. ¿Cuánto hace que se bautizaron? Y les felicito en el nombre de Jesús. Y los que están en el proceso, los que decidieron buscar a Dios, los que han decidido venir acá, Dios les va a ayudar. Dios les va a ayudar a todos a salir de lo más bajo. Dios levanta del polvo al pobre. Y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Dios está para hacer eso, hermano. Creamos el Señor. Saludos a los hermanos que vienen aquí a la fundación. Gloria al hermano Germán, a todos los hermanos que están aquí, otros hermanos, a todos que hemos venido aquí a adorar al Señor Jesús, a predicar la palabra de Dios. Voy a leer la palabra de Dios, pueden estar cómodos. Hechos capítulo 1. Voy a hablar de pronto algo diferente. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. ¿Se han oído hablar del Espíritu Santo, verdad? Vamos a hablar del Espíritu Santo. Vamos a hablar de qué es el Espíritu Santo. Amén. Siempre damos mensajes evangelísticos. La Biblia que te pasó. Pero hoy vamos a Ahí hablar la puse en una Biblia que me pasaron. del Espíritu Santo. Poniéndote la gloria. De lo que el Señor dijo, de lo que iba a pasar. Hechos capítulo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como la habéis visto, ir al cielo. Amén, amén. Vamos a sentarnos de pie. O sea, quiero hablarles de esto porque, hermano, el Espíritu Santo es necesario para para la iglesia, para todos. Aleluya. Él te va a ayudar a no pecar. Él te va a ayudar a no caer en la droga. Amén, amén. Él te va a ayudar a no retroceder. Amén. El Espíritu Santo es Dios en uno. El Espíritu Santo es Dios. Dice la Biblia en 1 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. O sea, el Jesús es el Espíritu. Jesús es el Espíritu. El
Señor le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu. Y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. O sea, Él es espíritu, no hay una tercera persona de la Trinidad. El Espíritu de Dios tomó una mujer que era virgen, la escogió, y vino, dice la palabra del Señor, que se le apareció un ángel y habló con ella, llamada María. Bienaventurada eres María. Y empezó a hablar con ella y le dijo que en ella iba a nacer un santo ser, el cual sería Jesús, que iba a salvar al mundo de sus pecados. Y quedó embarazada María sin relaciones sexuales, sin que un hombre la tocase, una muchacha piadosa. Y entró el Espíritu Santo y salió embarazada y nació un niño. Ese niño se llama Hijo de Dios. O sea que el Hijo no era eterno, ahí nació el Hijo de Dios. Pero era el mismo Padre, era el mismo Espíritu, era Dios que tomó una muchacha y entró en ella y nació Hijo de hombre, Hijo de Dios. ¿Y por qué nació? Para morir en la cruz por tus pecados. Porque Él no podía morir siendo espíritu. Pero como hombre sí podía entregar. Y Él entregó su vida. Porque no fue que lo mataron, Él entregó su vida, aunque sí lo mataron, pero la muerte no pudo con Él. Él tuvo que entregar su espíritu de vida. La muerte no podía porque Él es Dios. Él la tomó, Él la entregó y Él la volvió a tomar. O sea, Él es Dios. Y los apóstoles, después que Él resucitó al tercer día, y después que resucitó se le aparecía a los apóstoles. Y dice la palabra del Señor en el verso 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, o sea, después que había resucitado, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días. O sea, el Señor Jesús se les apareció resucitado por 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. El Señor les hablaba. O sea, después que murió y resucitó, 40 días se les aparecía. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, o sea, no se vayan ahí hasta, porque a veces nosotros como que obedecemos y nos pasamos y el Señor dice, no, pero es que yo tiene que hasta aquí. Es como cuando el Señor lo manda a hacer uno, váyase a dar hasta cierto tiempo, y ya cuando llegue el tiempo, yo no, yo ya me quiero quedar otros años más, no, y el Señor, no, voy hasta acá, hasta que llegase la promesa del Padre. Amén, amén. Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les digo, oíste de mí. Y le dice el Señor, esperen la promesa, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa era el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Esa era la promesa. Y le voy a explicar por la Biblia. Porque de pronto hay amigos que nunca han oído hablar qué es el Espíritu Santo. Y de pronto hay hermanos y amigos que le da miedo cuando hay un culto avivado y el Espíritu Santo se manifiesta y se derrama. Y la gente le da miedo, pero no le tenga miedo, más bien anhélelo. Amén, amén, amén. Y dice la Biblia en el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, el Señor le ha dicho, no se vayan hasta que llegue el Espíritu Santo, que es Dios en él, Amén, amén. en ellos. Le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor le dice, no toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre poseyó la potestad. Y le dice, pero recibiréis poder Aleluya. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es poder, Amén, amén. es dinamita, es poder de Dios. Aquí nosotros somos poderosos, no porque tenemos un arma, no porque yo tengo un cuchillo y peleo con el que sea y no me dejo de nadie. No, aquí somos poderosos porque tenemos al Espíritu Santo. Y ustedes jóvenes, deben anhelar el Espíritu Santo. Esta iglesia cree en el Espíritu Santo.
Esta iglesia cree que Jesús es el Espíritu. Esta iglesia bautiza en el nombre de Jesús. Esta iglesia es diferente a las otras organizaciones porque cuando somos nuevos creemos que todas las iglesias son iguales. Y no. Hay un nombre que es sobre todo nombre y lo tenemos invocado en nuestras vidas. Dice la Biblia, este Jesús es la piedra rechazada por los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro nombre es salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, bajo los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, esta iglesia tiene el nombre de Jesús. Y el diablo y los demonios saben que somos distintos. Y como tenemos el nombre de Jesús, ellos le tienen miedo al Señor. No a nosotros, al Señor. Pero como nosotros tenemos a Cristo, que es poder, entonces ellos nos respetan. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice la Biblia. Bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces nosotros debemos de tener este nombre en nuestra vida invocado. Algunos se bautizaron en el nombre de Jesús por el perdón de los pecados, y el bautismo es una sumersión, pero también debemos ser sumergidos por el Espíritu Santo. Ya nos bautizamos en el nombre de Jesús en las aguas, ahora debemos ser bautizados por el Espíritu. Recibiréis poder cuando llegue sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Entonces, lo más correcto es recibir ese poder para ser testigo de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. Porque es el mismo Dios que va en uno. Cuando nos paramos acá, estamos llenos del Espíritu Santo. Y por eso cuando hablamos, no hablamos nosotros por nuestra propia cuenta, sino que Dios en uno que habla. Por eso da palabra. Por eso convence a las personas. Por eso la gente está atenta al oído. No porque uno tenga la habilidad de oratoria para hablar con las personas. No, es por el Espíritu Santo que está en la persona. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, cuál sabe recibir una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, los apóstoles miraban, los discípulos, al cielo cuando Jesús fue allá, cuando estaba allá alzado y fue oculto en la nube. Y ellos miraban esa nube, miraban que Jesús se ocultaba en esa nube. Mientras tanto que él se iba, aquí se pusieron a él dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles. Aleluya. Y le dijeron los ángeles a los apóstoles, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Porque Jesús se fue y una nube lo ocultaba. ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Algún día le vamos a predicar sobre el levantamiento de la iglesia. Así como el Señor fue levantado, Él también algún día vendrá de los cielos a levantar una iglesia. ¿Qué otro tema? A levantar una iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos los que nos hemos arrepentido y bautizado en el nombre de Jesús. Él va a levantar a la iglesia. Va a haber aquí una condenación eterna. Y Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que te vayas con Él. Nos vamos a casar con Él allá en la boda del Cordero. Entonces el Señor lo prometió y era una promesa que se iba a dar. En Hechos capítulo 2, el verso 1, había una fiesta llamada Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaba así un grupo de judíos que el Señor le había dicho, no se vayan de Jerusalén. Pero eran como 500 que se les aparecía, pero además fueron al culto 120. 120 fueron al culto. A veces algunos no van al culto De pronto lo levantan. y se pierden la bendición de Dios. De pronto Estaban ahí como 120 en una fiesta donde todos los judíos de todo el mundo iban a adorar a Jerusalén. Judíos nacidos en otros países iban a adorar a Jerusalén. Y cuando estaban ahí, porque el Señor quiso que en esa fiesta se derramase el Espíritu Santo para que la gente viera que la iglesia recibía poder de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban sentados. Mire que no tenemos que... Hay gente que cree que el Espíritu Santo se recibe haciendo quién sabe qué. Hermano, ¿sabe cómo se recibe el Espíritu Santo?
estaban sentados. Amén, amén, amén. Eso es lo que dice la Biblia. Ánimo. Yo puedo estar predicando y alguien puede hablar en otras lenguas. Estaban sentados. El Señor lo había prometido. Estaban juntos, congregados, unánimes. Y es necesario ese Espíritu Santo porque es poder de Dios. Amén. Usted se va a enfrentar a la calle. Amén, amén. Usted se va a enfrentar al mismo demonio, a los enemigos, a las potestades, que no quieren que usted sea salvo, que no quieren que usted sea libre. Usted ya, el diablo sabe que lo está perdiendo, que lo ha perdido y empieza a batallar para volverlo a reconquistar. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Necesitas el Espíritu Santo, lo necesitas. Dile, Señor, yo quiero sentir esa experiencia. Aleluya. Los amigos necesitan el Espíritu Santo. La iglesia necesita el Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor que llegó ese día y de repente ese estruendo, un viento que llenó toda la casa y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lenguas extranjeras, lenguas distintas. Cuando usted escucha a un hermano hablar nuevas lenguas, ese es el Espíritu Santo. Pero lenguas que vienen de Dios, porque hay gente que inventa lenguas, hay gente que blasfema. No, esto es algo que viene del Señor Jesús. Yo no puedo estar inventando lenguas para tener adeptos, para tener gente que cree. No, esta obra es de Dios. Lenguas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. La señal es hablar en otras lenguas. Aleluya. Amén, amén. La señal no es poner una mano así, hacer así, tener un gemido. La señal es hablar en otras lenguas. Amén, amén, amén. Lo demás son bendiciones, cosas que Dios usa a la persona. Pero la señal es hablar en otras. Usted dígale, Señor, yo quiero hablar en otras lenguas. Amén, amén. Amén. Lenguas. Aleluya, aleluya. Porque que sí, Dios lo toca, pero la señal es hablar en otras lenguas. Amén, amén, amén. Esa es la señal, dice la Biblia. Y dice la palabra del Señor Jesús. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y ellos de estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, había gente que venía de otros países y era gente del mundo. Imagínese usted hablando inglés y usted no estudió, o japonés, o mandarín. ¿Saben que un hermano en Japón, él no era convertido todavía, estaba de Japón, pero estaba en Bolivia, y entró a un culto y de repente una ancianita indígena empezó a hablar en lengua japonesa y dijo: Dios es uno. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Para quién era el mensaje? Para el japonés que estaba ahí. Amén, amén. Dios es uno, y Dios le reveló el nombre ese día. Amén, 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 amén. Eso hace entonces en lengua las maravillas de Dios. Amén, amén, amén. Hay lenguas angelicales, hay lenguas de otros países. Pero usted dígale, Señor, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Y yo quiero hablarle de eso porque nosotros predicamos de muchas cosas y a veces hablamos de esto. Y es más, usted lo necesita. Amén. Yo lo recibí cuando tenía 6 años. Mi hijo cuando tenía 5 años. Mi hija tiene 9, no la recibí. Y yo le empecé al Señor: Señor, dale del Espíritu Santo. Amén, amén. Dale esa promesa del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dale esa promesa del Espíritu Santo. Lo necesitamos. Amén, amén. Es Dios en uno. Amén. Dios es Espíritu. Él es el consolador. Es Dios entrando. Amén, amén. Amén, amén. Y dice la Biblia, estaban maravillados. Bueno, ¿y ellos por qué hablan así? No son galileos. ¿Por qué pues les oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y lo que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene.
romanos aquí residentes, judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Mire, gente de todo el mundo. Y ella era gente del vulgo y empezaron a hablar en otros idiomas. ¿Y qué hablaban? Las maravillas de Dios. Se hablan las maravillas de Dios. Con la lengua, o sea, cuando alguien habla lengua es las maravillas de Dios. Y uno discierne por el Espíritu si es de Dios. Amén, amén. No todo el que habla lengua es algo de Dios, no. La lengua habla las maravillas de Dios. Porque el diablo se disfraza como ángel de luz también. Pero usted discierne y uno siente cuando es algo de Dios. Amén, amén. La iglesia. Usted quiere ser un predicador, anhele recibir el Espíritu Santo. Usted quiere victoria, anhele recibir el Espíritu Santo. Amén, amén. Lo necesitamos. Usted quiere ser triunfante, Él nos va a ayudar a la tentación. Usted quiere vencer la tentación, anhele el Espíritu Santo. Porque es que es Dios morando en uno. Aleluya, gloria a Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mostos, están borrachos. Otros decían, no, estos están borrachos. Y empieza Pedro a predicar. Aleluya. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Esto no está en ebrio, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana. La hora tercera era las 6 la primera hora, las 7 la segunda, de 6 a 7 una hora, de 7 a 8 una otra hora, de 9, bueno, creo que eran las 9 o 8 de la mañana. Es la hora tercera del día. Amén, amén. No están borrachos. Lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Estos no están borrachos. Esto es lo que dice la Biblia. Amén, amén, amén. Y empieza Pedro a predicarle a los judíos. Y les dice que ellos habían entregado a la muerte al autor de la vida. Y dice la Biblia que ellos se compungieron de corazón. El verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Estos se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, entonces ¿qué hacemos para ser salvos? ¿Qué hago? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentidos y bautícese. Hay que arrepentirse. Amén, amén. Aleluya. Ustedes, casi todos los que están aquí han hecho cosas malas. La mayoría que están aquí es porque han bajado a lo más bajo. Y si no lo hubieran hecho, si no hubieran nacido en un hogar de ricos, buenos estudios, también tenían que arrepentirse. Amén, amén, amén. Porque el hombre es pecador, porque Adán y Eva pecaron y de ahí todos están destituidos de la gloria de Dios. Aunque seamos de buena familia, hay que arrepentirse. Aunque sea un hijo de pastor, hay que arrepentirse. Aunque sea un hijo de una buena cristiana, hay que arrepentirse. Dios no va a levantar nietos, Dios va a levantar hijos. Ellos, uno ora por los hijos y que Dios los salve, pero ellos tienen que tener un encuentro con Dios. La gente tiene que arrepentirse. Amén, amén. Queremos, arrepiéntese, arrepentidos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay que arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús y recibiremos el don del Espíritu Santo. Amén, amén. Y dice, porque para vosotros es la promesa, y para los hijos, para los que están lejos, para los que cuando el Señor entendió y llamare. Y con otras muchas palabras que identificaban y les estaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Gloria a Dios. Se bautizaron como 3,000. Pero no dice que recibieron el Espíritu Santo, sino que se bautizaron. Porque hay una corriente por ahí que dice que cuando yo me bautizo ya tengo el Espíritu Santo. Y yo les acabo de explicar que la señal es hablar en nuevas lenguas. Aquí dice que se bautizaron, pero faltaba el Espíritu Santo. Gloria a Dios. O sea que yo me bautizo, ahora yo necesito el Espíritu Santo. Yo necesito el Espíritu Santo. Amén, amén. No te conformes, y hay gente que sale a la calle a enfrentarse con los demonios sin tener el Espíritu Santo. Es muy peligroso porque es algo espiritual. Esto no es con carne ni con sangre, esto es con espíritu. Entonces, si yo no estoy lleno del Espíritu de Dios, ¿cómo me voy a enfrentar a eso? Amén, amén. ¿Cómo voy a enfrentar a eso si yo no busco de la presencia del Señor? Si yo no me arrodillo, si yo no le digo al Señor liberta, si yo no le digo, ¿cómo crees tú que el diablo va a soltar un alma? Si esto no es porque yo soy un buen macho, no, esto es por el Espíritu. Amén, amén, amén. O sea que hay que estar lleno del Espíritu. Aleluya, aleluya. Ser lleno Aleluya. de la promesa. Esto no es con que yo soy, que nadie mañana. Hay gente que habla duro creyendo que mientras más grita las almas se arrepienten más. Esto no es de grito. Esto es del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahí donde yo soy pastor, a mí Dios me bendice con alma y yo no grito. Amén, amén, Esto amén. es del Espíritu. Amén, amén. Esto es del Espíritu. Gloria a Dios. Son estilos de predicar. Sí, son estilos de hablar. Pero el que cambia a la gente es el Espíritu Santo. El que convence es el Espíritu Santo. El que cambia el pecador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence Amén, amén. de justicia, de pecado, de juicio. El Espíritu Santo. Y la iglesia, los amigos, lo necesitan. Gloria al Señor Jesús. Una alabanza al Señor Jesús. Hechos capítulo 8. Y vamos a seguir hablando. El Señor le dijo, no se guarden de Jerusalén hasta que haya venido. Pero ellos se quedaron ahí relajados en Jerusalén porque eran salvos, porque tenían el Espíritu Santo, porque tenían las cosas en común. Y el Señor le dijo, no, yo les dije hasta... Y empieza el Señor a usar un hombre llamado Saulo de Tarso. O el Señor no era enemigo, pero Dios lo permitió. Y Saulo perseguía a la iglesia. Y tenía cartas para buscar a los cristianos y meterlos a las cárceles. Y los arrastraba. Saulo, que el Señor después se le apareció y le cambió el nombre y le puso Pablo. Era un perseguidor de la iglesia. Y en el verso 4 del capítulo 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. ¿Qué pasó? La iglesia tuvo que huir y se fueron. Porque Dios no quería que se quedaran ahí, sino que la gente malinterpreta el mensaje. ¿Hasta qué? Porque el Señor dijo, y me seréis testigo en Jerusalén. Ya eran testigos de Jerusalén, pero dijo, en Judea, váyanse para aquí, para el lado. En el país del lado, en Samaria. No, estaban en Jerusalén. Y hasta lo último. No, pero ellos se habían quedado ahí arranchados ahí. No. Hasta. Y empieza el Señor a esparcirlo. Y entonces cuando viene esparcido, ¿qué hace un cristiano? Empieza a hablar de Jesús. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces el Señor los esparció. Porque qué no es bueno que usted se quede aquí.
ya eres salvo y eres cristiano y tú te quedas. Ahora usted tiene que hablarle a su familia, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hijos si los tiene, a su mujer si la tiene, a los amigos, a los vecinos, porque ya el Señor no quiere que te quedes aquí. Dios no quiere que te quedes aquí viviendo eternamente. Dios quiere que usted predique, que usted vaya, que usted se supere y que otros entren. Dios quiere que usted salga rehabilitado y que otros entren. Y que usted salga, ¿qué? Como salió el hermano que estaba preso. Dios no quería que se quedara ahí preso cantando todo el tiempo. Sí va a cantar, pero ahora en la calle. Va a salir, va a testificar. Ahora Dios quiere que usted salga a predicar, pero sin pecar. Entonces usted va a recibir el Espíritu Santo para ir fortalecido. Yo necesito el Espíritu Santo. Yo necesito el Espíritu Santo. Te vas a llenar porque no salgas así sin llenarte del Espíritu Santo. Llénate de Dios. Llénate de Dios. Porque el mismo Satanás te quiere arrebatar, pero él está vencido. Necesitas el Espíritu Santo. Necesitas el Espíritu Santo. Necesitas. Amén, amén. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Felipe fue y predicaba, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían, esto dan de grande voz, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La gente era sanada usando a Felipe, y así que había gran gozo en aquella ciudad. Y había un hombre que era mago, llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A esto bien atentamente todo, el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este brujo decía, este es el gran poder de Dios, con sus artes mágicas. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas había engañado mucho tiempo. Pero llegó Felipe con el Evangelio. Aleluya. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Amén. El nombre. Aleluya. El nombre. Aleluya. Este nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén, amén. El nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. No se bautizaban niños recién nacidos. Personas que tenían que arrepentirse. Hombres y mujeres. Amén, amén. Y también creyó Simón mismo, el mago, y viéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén lo oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo. Mire que ellos habían sido bautizados, mire, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces, ahí se acaba la doctrina esa que cuando recibiste, creíste. No, ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero los apóstoles vinieron para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea que fueron dos hechos. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén, amén. Hechos capítulo 10. Vamos a leer la Biblia, que la Biblia es la que convence al hombre. Hechos capítulo 10. Había un hombre bueno en Cesarea, llamado Cornelio. Era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Este hombre era un militar, pero era piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía mucho limón del pueblo y oraba a Dios siempre. Pero él no tenía el nombre de Jesús en su vida. Él no era bautizado en el nombre de Jesús. Y él era un hombre bueno, pero es que el infierno se puede llenar de gente buena si no se arrepiente. Hay que arrepentirse aunque seamos buenos. Amén, amén, aunque demos plata a fundaciones, hay que arrepentirse. Amén, amén. Hay que entregarse a Dios. Amén. Y Dios dijo, yo voy a salvar a Cornelio. Porque él ora, porque él clama, porque él ofrenda.
Porque él diezma, porque él da a Dios lo que le pertenece. Este vio claramente en una visión, Cornelio, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Un ángel le dijo, Cornelio. Y él mirándole fijamente en este temblor dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, era un hombre que oraba, y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón surtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aleluya. Allá estaba Pedro con los judíos. Pero Pedro pensó que el evangelio solamente era para los judíos y el evangelio era para todos. Y Cornelio no era judío, Cornelio era un hombre gentil. Aleluya. Era un hombre un centurión, un militar, pero era piadoso. Y también el ángel de una visión se le aparece a Pedro en el mismo, allá cuando él estaba orando, y tuvo una revelación y una visión, y le dice, mata y comen, eran animales inmundos. Yo nunca he comido inmundo. El Señor le dice, no llames inmundo a lo que Dios limpió. Y le dice, ve allá a Cesarea, hay un hombre llamado Cornelio, ve y predícale. Y él se llevó un grupo de fieles de la circuncisión, o sea, de judíos. Y cuando llegó Pedro, vio el grupo que estaba sentado. Y Pedro comenzó a predicar de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y Pedro empezó a predicar en el verso 42, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren Aleluya. recibirán perdón de pecado Amén, amén. por su nombre. Otra vez dice, su nombre. El nombre. Y ese es otro tema. El nombre de Dios. Algún día se le va a dar. El nombre de Dios es Jesús. Amén. El nombre. Aleluya. Los demás son títulos. El nombre. Por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro, ellos no eran bautizados, porque es que Dios sí puede cambiar el orden. Algunos primero hay que bautizarse y reciben el Espíritu Santo, y otros antes de bautizarse. Porque a Dios, ¿quién lo manda? Él es Dios. Él salvó al que estaba en la cruz del Calvario, al lado de ellos dos. Y claro, Él era Dios. Y a uno le digo que ahorita está conmigo en el paraíso. Él era Dios. Pero después que Él muere y resucita, Él le dice, ahora hay una condición, arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. Él le dice a Pedro que iba a tener la llave del reino de los cielos. Y Pedro, lleno de Dios, con los 11 apóstoles, se pone en pie y dice, hay que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. Ahora Pedro está predicando a Cornelio en su casa, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó Aleluya. sobre todos los que oían en el Aleluya. Cayó el Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron actuales de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Amén, amén. Hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Hablaban en lengua las maravillas de Dios. Y como ellos no eran bautizados, pero Dios los llenó con el Espíritu Santo diciendo, estos son míos, estos son míos, este es un sello que son míos. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que reciben el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Amén, Jesucristo. amén. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, que arrepentirse en el nombre de Jesús para ser salvo. Amén. Y recibir el Espíritu Santo para recibir poder de Dios. Amén, amén. Es necesario. Yo voy a dejar de predicar y yo no sé si alguien quiere decirle, Señor, lléneme del Espíritu Santo. Yo le invito a estar en pie. Y si alguien quiere venir hasta acá y recibir esta experiencia, Señor, yo quiero recibir. aleluya. Aleluya. Yo quiero recibir el Espíritu Santo. Amén. Yo quiero recibir el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Qué bonito que estos muchachos hablen en lengua, ¿verdad? Que esto y pase algo maravilloso acá. En el nombre de Jesús. Esto, hermano, esto no es con grito, esto no es con fuerza, esto es con el Espíritu Santo. Si Dios quiere llenar a alguien, lo llena. Si Dios lo quiere renovar, lo renueva. Si el Señor quiere hacer un milagro, lo hace. Si el Señor quiere
lo llena, lo sana. Entonces los hermanos que estamos acá, Vamos a vamos a orar. imponer manos. Los hermanos bautizados en el nombre de Jesús, somos los bautizados en el nombre de Jesús, vamos a imponer manos para que ellos reciban el Espíritu Santo. Los que son llenos del Espíritu Santo, los que no son llenos van a arrodillarse, y los que somos llenos vamos a orar para que hoy pase algo. Todos los hermanos llenos del Espíritu Santo vamos a decirle: Señor, hermano, empieza a ministrar, empieza a poner manos, imponer manos, y dígale: Señor, llene del Espíritu Santo, llene del Espíritu Santo, llene del Espíritu Santo, llene del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Oh, Señor, ¿quién dijo que están perdidos? ¿Quién dijo que no valen nada? El diablo es mentiroso. ¿Quién dijo que tú no moriste por ellos? ¿Quién dijo que no pueden ser predicadores? ¿Quién dijo que no puede ser un pastor? ¿Quién dijo que no puede ser un líder? ¿Quién dijo que no se puede superar? ¿Quién dijo que no pueden crecer? Llena del Espíritu Santo, así como en el aposento alto. Yo te pido, Señor Jesús, que sea derramada la presencia del Espíritu Santo. Dadones, Señor, derrama del Espíritu Santo, derrama del Espíritu Santo, derrama del Espíritu Santo, derrama. Mi Dios, Señor, haz un milagro, porque no soy yo, eres tú, mi Dios, eres tú. Señor, hay poder en el nombre de Jesús. Dale el Espíritu Santo, dale el Espíritu Santo. Joven, recibe el Espíritu Santo. Con las encarnadas de las lenguas, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo. Recibe, hermano, amigo, recibe el Espíritu Santo. Hermano, llénate del Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo. Iglesia, llénate del Espíritu Santo. Joven, llénate del Espíritu Santo. Joven, llénate del Espíritu Santo. Joven, llénate del Espíritu Santo. Llénate, joven, del Espíritu Santo. Llénate, hermano, llénate, hermana. O el diablo viene a matar, a robar, a destruir. Pero hay una iglesia llena de Dios. Y con Dios no se puede. Contra Dios no se puede. El diablo quiere matar, robar. Pero Jesús ya lo venció. Jesús lo venció. Está vencido. Y Dios pelea por nosotros. Somos más que vencedores. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí está la presencia del Espíritu Santo. Aquí hay una fiesta. Señor, gracias. Aquí está la presencia del Espíritu Santo. Aquí está la presencia del Espíritu Santo. Aquí está la presencia del Espíritu Santo. Aquí está. Joven, llénate. Sal a la calle lleno de Dios. Sal lleno de Dios. Sal lleno de Dios. El diablo quiere dañar tu autoestima, pero no. Cristo murió en la cruz por ti. El hablar en lengua es la señal. El hablar en lengua es la señal. El hablar en lengua es la señal. Recibe. Habla en lengua. Habla en lengua. Dios, haz la obra. Espíritu Santo, haz la obra. Señor, haz la obra. Haz la obra. Dios mío, eres tú el que las hace. Eres tú el que haces la obra. Eres tú el que haces la obra. Eres tú el que haces la obra. Eres tú el que convence. Llena, mi Dios. Ellos necesitan porque se van a enfrentar con el mismo demonio en la calle, con la tentación. Dale tu Espíritu Santo. Dale tu Espíritu Santo. Llena, Señor, habla en lengua, amigo y hermano. Recibe Dios en tu corazón. Recíbelo. Recibe el Espíritu de Dios. Recibe el Espíritu Santo. Que Dios en ti te va a consolar, te va a ayudar, va a fortalecerte. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Gloria, gloria. Aleluya, aleluya. Santo, aleluya. Hay espíritu para todos. El que tenga sed, venga a mí, beba, y yo le daré agua. Agua que salta para vida eterna en nuestras vidas. Aleluya.
todavía sigue derramando, sellando, llenando con tu Espíritu Santo a los que han de ser salvos, Señor, aleluya. Porque tú dices que vendrás para recoger de lo tuyo es el Espíritu Santo. Es necesario ser sellados, ser llenos, aleluya. Porque seremos arrebatados, Señor, te llevará tu Espíritu, aleluya. Oh, Señor Jesús, aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva tu obra en medio de los tiempos, que en medio de los tiempos dan a conocer que en el día del mal, guárdanos, acuérdate de la misericordia, oh Señor, aleluya. Que todo Petecuy, las casas, las familias allá, Señor, que tu Espíritu Santo se vaya hasta allá y redarguya y convence pecado, justicia y juicio a los que han de ser salvos, Señor. Haz de tus vientos los mensajeros, Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Dios mío, en esta mañana. Muchas gracias, Señor, por habernos traído este mensaje, habernos recordado que todavía hay Espíritu Santo, aleluya. Oh, aleluya, Señor. No podemos deshacernos de semejante promesa, de una doctrina del mismo cielo, aleluya. Pero recibiréis poder, todavía recibimos poder de lo alto, aleluya. Para continuar, para permanecer, para no desmayar, para no flaquear, para no apartarnos, para ser fieles al Señor, aleluya. Es necesario, mi hermano, es necesario que usted entienda y comprenda que debe ser sellado con este don. Todos los bautizados, aún los no bautizados, pueden recibir dones, ministerios, llamamiento al santo ministerio, llamamiento a la santidad, llamamiento al servicio, llamamiento a apartarse del pecado, llamamiento a ser un hijo, una hija de Dios, no un ficticio por ahí, no una persona que hoy peca y mañana se arrepiente, supuestamente no. Esto es para estar firme en el camino del Señor, en el camino de la santidad. Oh, aleluya. Y Aquí hay vasijas sedientas de ti. Aquí hay vasijas que necesitan un toque de tu gloria en sus vidas. Aleluya. Oh Señor, aleluya. Gracias. Muchísimas gracias por tu palabra, por tu consejo. Gracias por tu siervo que has traído hoy a este lugar. Aleluya. Gracias por las hermanas y hermanos que se esforzaron. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por los líderes en este lugar. Por mi hermano Lotero, mi hermano Oliver, Señor, que hace el rancho, que está pendiente de que allí que haya armonía, los que están en la venta, la brigada. El hermano que lidera, el hermano que se está preparando para servir al Señor. Con su hermano Edison, su digna esposa Clarita, sus hijos, su familia. Gracias por nuestros vecinos, Señor, que ellos también, para ellos también es la promesa, Señor.
todos los vecinos que nos rodean, que a veces se molestan, que porque el ruido, la bulla, pero es tu Espíritu llamándolos al arrepentimiento, a la vida eterna, Señor. Gracias te da mi alma porque tú eres demasiado bueno, Señor. A pesar de nuestra condición, de cómo somos, tú sigues siendo bueno, Señor. Aleluya. Muchísimas gracias te damos en nombre de Jesús. Señor, te rogamos que bendiga los alimentos, que los santifiques, que los limpies, Señor. Bendiga la tierra, los campesinos. Toma el control de esta oleada invernal que está haciéndole tanto daño a la tierra. Derrumbes, Señor, y tanta pérdida de cosecha, Señor. Bendice a las personas que donan los alimentos, de nuestros muchachos que van a pedirlos, a traerlos, Señor. Que nunca falte alimento en este lugar. Alimento a los muchachos que están en las cárceles, en las calles. A nuestros seres queridos también, en todo lugar. Aún en el extranjero, Señor, son tiempos difíciles. Pero en todo tiempo, en toda crisis, tú has estado allí. Tú estás allí, Señor. Y tú nos librarás y nos guardarás. Te pedimos por la salud, la recuperación de nuestro pastor Wilson Ibargüen allá en Tuluá. Está en cuidados intensivos, quizás sea un coma diabético, Señor, no sabemos, pero te rogamos que tú te glorifiques en la vida de tu siervo, conforme sea tu voluntad, así sea, Señor. Fortalezca a la familia, alienta a la amada iglesia, que Él pastorea por tu gracia allá en Tuluá, Señor. Guarda a nuestros pastores, Señor. Guárdalos, líbralos, nuestro hermano Kelvin Córdoba, que ha sido posesionado allá en el rodeo Jamundí, respáldalo y confirma ese traslado. Aleluya, en el nombre de nuestro hermano Adolfo, en ausencia, esa situación que hay en Palmira, ese cierre, ese taponamiento de la vía, que puedan llegar a buenos términos, Señor, que todo sea para tu gloria y tu honra. Aleluya, gloria a Jesús. Muchísimas gracias por su amable atención. Cristo vive y viene pronto. Aleluya.